primero saludo a todos los asistentes que están en este momento y los que van llegando los saludaremos más adelante. Hoy continuamos con la iniciativa que tenemos con el Foro de Presidentes de llevar diferentes temáticas a los grupos de empresarios y en general a la comunidad, ¿sí? A cualquier persona. Hemos trabajado diferentes temas en todos estos días, desde temas de educación, temas de violencia intrafamiliar, temas del sector salud. Y la verdad han sido unas experiencias bastante bonitas para nosotros y creemos también por los comentarios que hemos tenido, ha habido también como mucho crecimiento y mucho aprendizaje en todo este tema, en estos temas. El día de hoy tenemos un invitado que es Leonardo García. Leonardo es experto en temas de reputación empresarial y nos va a estar acompañando aquí en esta presentación, en esta tarde, esta hora que vamos a estar juntos. Ahorita más adelante, Leo, empezamos como a hacerte preguntas y te hago una presentación un poco más en más detalle. Voy a darle un poco la palabra a Víctor también para que haga un saludo. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Y obviamente muchas gracias, Leonardo, Marcela, Cristina, todos los que con tanto afecto, con tanto amor, con tanto compromiso convocan este espacio de conocimiento. Este es un espacio de conocimiento abierto, es un espacio de conocimiento generoso, permítanme decirlo, es un espacio de conocimiento solidario. Y venir a oír de la mano de un experto como Leonardo García los temas de reputación corporativa, sobre todo para los que estamos en ese sector de las comunicaciones, de las relaciones corporativas, es súper atractivo, pero además muy retador. Y yo simplemente con mi saludo y con mi gratitud quiero dejarles dos frases que me han impactado en esta última semana. Primera, del gran Albert Einstein, cuando dice que en tiempos de crisis la imaginación resulta ser más efectiva que el intelecto. Y esta es una invitación a la imaginación, al optimismo y a la construcción, más allá de lo formal, más allá de lo tradicional. Y una segunda de Simon Sinek, cuando dice que la gente no compra lo que haces, la gente compra el por qué lo haces. Y este espacio de conocimiento con Coaching Group y Foro de Presidentes, pues es un espacio que nos ayuda a entender mejor y a reflexionar más sobre el por qué hacemos las cosas. Así que toda gratitud y una gran bienvenida a quienes nos acompañan en este momento en esta plataforma. Okay, Víctor, gracias. Bueno, para los que no conocen a Leo, se llama Leonardo García. Leo es el gerente general de una empresa que se llama Speak, una persona muy querida por nosotros en Coaching Group y muy querida por mí, a la cual le tengo un profundo afecto. Nos conocemos hace ya algún tiempo. Hemos trabajado conjuntamente algunos temas personales, empresariales. También trabajó con mi esposa algún tipo de proyectos también. Y conozco, digamos, de la capacidad de Leo como para entender todos estos temas de reputación, de comunicación y cómo llevarlos a la práctica para las organizaciones y, como lo decía Víctor, realmente generar una recordación distinta, digamos, en las diferentes personas. Con eso, Leo, te saludo, te agradezco mucho por estar acá. Gracias por tu generosidad, por compartir toda la información y por estar dispuesto digamos, a este bombardeo de preguntas que posiblemente te haga yo. Tú y yo ya conversamos el día de ayer, pero también está abierto para que las personas que quieran puedan hacer preguntas por el chat. Marcela irá recibiendo las preguntas que vayamos teniendo y nos las irá pasando al final. Marcela ha silenciado todos los micrófonos de ustedes para que no haya ningún tipo de interferencia. Los que tengan eventualmente el video puesto también para tener una mejor conexión, pues traten de apagarlo en este momento. Leo, quiero comenzar haciéndote una primera pregunta, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿para qué es necesario hablar en este momento un poco de reputación, ¿sí? No estamos como en la onda de la pandemia y todo ese cuento, o sea, ¿por qué es importante ese tema en este momento? Buenas tardes para todas y para todos. Eduardo, muchas gracias por la invitación al Foro de Presidentes y a Coaching Group por invitarme a conversar. Me siento muy honrado de poder transmitir algo de conocimiento que pueda haber canalizado en estos más de 25 años de experiencia profesional. Pues ya ayer hablábamos de una cosa que me parece relevante para arrancar la conversación y es que hoy en día pues tenemos que
plantearnos o tenemos que reconocer un escenario común, y se habla del nuevo normal. A mí eso obviamente en términos de comunicación, cuando se empiezan a acuñar esos términos, pues a mí me causa un poco de resistencia, pero en términos generales sí tenemos que reconocer con toda claridad que pues estamos abocados a una crisis económica, como decía el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, seguramente una de la crisis económica más profunda de los últimos 90 años. Frente a como queramos llamarlo, el nuevo escenario, hay unas condiciones, hay un entorno que tiene unos cambios sustanciales. Ayer hablábamos con Eduardo de que obviamente desde todos los campos del conocimiento y desde todas las perspectivas profesionales, pues nos preguntamos, listo, si hay un nuevo escenario, unos cambios sustanciales del entorno, desde mi campo del conocimiento, pues qué debo aportar, y sobre todo que pues todos nos defendemos tratando de decir que el mío es muy importante en este momento. Pues yo voy a hacer lo mismo, no voy a hacer la excepción en la regla, pero creo que fundamentalmente quiero partir de ese hecho. Hay un escenario relevante y reconocido de inestabilidad económica. Vamos a entrar en una recesión global, y esa recesión global determina pues obviamente unos comportamientos de todos los actores y específicamente de las empresas. Yo me quiero referir especialmente a ese actor. Vamos a hablar de ese actor. Hoy vamos a hablar del sector público, de los medios o de otros actores, sino fundamentalmente de la empresa. Y cuando una empresa entra en un escenario de este tipo, pues creo que este foro donde hay muchos directivos de empresa, pues les pasa una cosa que es muy evidente, y es que uno al principio o al final del año pasado desarrolló un direccionamiento estratégico para el 2020, o a principios del año lo hizo o lo renovó porque lo había hecho ya hace un par de años o lo que fuera. Y obviamente que todos los supuestos de ese direccionamiento estratégico se cayeron, porque obviamente, pues no debo mencionarlo, pero para entrar en los ejemplos, que me gusta mucho traer la casuística a poder explicarlo, pues obviamente lo que le está pasando a organizaciones empresariales colombianas es que pues tienen que cambiar fundamentalmente su modelo de negocio, y con él todos los resultados que dependían de eso. Y en ese ejercicio, pues si yo tengo que redefinir ese modelo estratégico, pues lo primero que tengo que hacer es comunicarlo. Entonces, comunicarlo significa pues poderme sentar con esos grupos de interés y contarles cuál es no quiero decir la palabra nueva, pero mi nueva oferta de valor. Es decir, hay un nuevo escenario donde yo voy a hacer interlocución con el mercado de una manera distinta, entonces debo definir esas palancas. Y yo creo que por ese motivo, frente a ese nuevo escenario, pues hay que comunicarlo. Pero resulta que ese escenario el que voy a comunicar, pues había venido cambiando, ya había venido cambiando, y sin duda con esto pues terminó de cambiar. Me voy a referir, digamos, a dos o tres elementos que me parecen relevantes. Lo primero es, las empresas hoy están valoradas en gran parte, o casi la mitad de su valor viene de la intangibilidad. Hay un estudio que se hace anualmente, que lo hace una organización europea que se llama Brand Finance, y lo que hace es un estudio que se llama GIFT, que lo que hace el estudio es que toma el valor de las 35.000 empresas listadas en las bolsas de valores de todo el mundo, y determina de ese valor que viene de lo intangible de lo tangible. Y lo que hace es mirar el valor de la transacción de esas acciones durante el periodo de tiempo, durante un año, cómo se transó la acción, y lo incorpora al valor material que se declara en la bolsa. Todas las empresas que están en la bolsa de valores deben declarar un valor, obviamente por el hecho de estar en la bolsa tienen que declarar sus libros y abrir sus libros y mostrar su valor. Y ese estudio nos ha dicho durante los 2 últimos años que en el año anterior, en el año 2018, más del 50%, y en este año disminuyó un poco, el 46% del valor de las empresas deviene del mundo intangible, de la intangibilidad. Es decir, que todo lo que está distinto de contratos, de propiedades, de servicios, de todo lo que compone el mundo material, pues hay un elemento que es la intangibilidad, que además es muy bajamente declarado. Apenas, si no recuerdo mal, cerca del 20% o menos del 20% es declarado oficialmente, pero las organizaciones, las marcas, las empresas tienen ese valor intangible.
ese valor intangible, obviamente, en este mundo en crisis, pues es una herramienta que debe ser parte del ejercicio de gestión de cualquier organización. Si mi organización, la mitad vale por la intangibilidad, por mi marca, por mis relaciones con mi grupo de interés, pues yo debo gestionarlo. Entonces, por eso es muy importante en este momento hablar de reputación y hablar de comunicación, porque es precisamente, según mi parecer, una de las 2 o 3 herramientas más relevantes que tienen los directores, los equipos directivos de las organizaciones para poder gestionar de manera adecuada su organización en esta crisis tan complicada. Es decir, yo ahí lo que estoy tratando de decir es que hoy en día, pues la mitad es intangible, pero además de eso, los inversionistas cada vez más están invirtiendo en las organizaciones, no solamente por su oferta de valor de productos y servicios, sino por la oferta de valor extendida. Y ahí recordamos el ejemplo del presidente de BlackRock, cuando uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, cuando le recomienda a sus inversionistas, le recomienda poner sus inversiones en organizaciones que, aparte de que cumplan con sus objetivos financieros y económicos, tengan una oferta de valor extendida, es decir, que presenten con claridad cuál es su oferta de valor a la sociedad. BlackRock recomienda, por ejemplo, o no hace inversiones en compañías que apalanquen su producción de energía en carbón. Y además de eso, pues le da una valoración muy alta, dice el presidente, dice Finch, que, que, que le da la misma importancia a los resultados económicos que esa oferta de valor extendida. Esa oferta de valor extendida está muy relacionada con la expresión de las organizaciones en el mundo intangible, y ahí está la comunicación. Es decir, si yo le hablo a mis accionistas mediante los resultados financieros y le hablo a los clientes mediante servicios y productos, pues debo hablarle a una cantidad de grupos de interés muy clave de esa oferta extendida que es muy relevante para todos los grupos de interés. Y es ahí donde la comunicación juega un papel definitivo, un papel muy relevante. Es ahí donde la comunicación me permite gestionar la reputación, y obviamente las organizaciones que gestionen su reputación pues van a encontrar muchísima más facilidad de moverse en este escenario de crisis y de crisis económica global como el que se avecina. Ese sería mi arranque. Okay. Una pregunta ahí, Leo. ¿Cuál es el apetito, digamos, que hay? O sea, no sé si la palabra es el apetito o cuáles son las temáticas que agregan más valor a ese intangible que tanto valoriza una compañía. ¿Cuáles son los temas hoy en día que son cruciales que una compañía tiene que gestionar y poderlas comunicar bien? Ya mencionaste ahorita algo de, digamos, que no invertir en temas como temas fósiles, como temas energéticos fósiles y eso, pero ¿cuáles son las temáticas hoy en día que la gente están percibiendo ustedes que agregan mucho más valor al valor mismo de la compañía o a ese intangible que hay ahí? Ahí me quisiera referir al concepto de reputación. La reputación es el conjunto de juicios de valor que devienen o que son parte de un comportamiento de la organización, de un comportamiento de una empresa, de una firma, de una marca, y que ese comportamiento se expresa obviamente de muchas maneras, no solamente en el mercado con la oferta de valor de productos y servicios, sino con otra cantidad de expresiones, y ese comportamiento genera actitudes de oposición o de apoyo, ¿sí? Entonces, una actitud de apoyo básica pues es que me compren, pero hay ahora una cantidad de actitudes que son muy relevantes. La actitud del regulador, si me regulan más duro o si me regulan muy fuerte, pues mi negocio pues se afecta. O si los medios de comunicación tienen una mirada crítica frente a un sector, pues va a ser más difícil para mí, digamos, gestionar mi organización. Entonces, respecto a la pregunta, yo creo que es precisamente es la forma de contestarla es qué es lo que le está preocupando hoy a la sociedad moderna frente al comportamiento de las empresas, ¿sí? Y yo creo que eso se puede ver como en 2 o 3 grandes tendencias. Una primera es que estamos viendo que cada vez las marcas están enfrentándose al activismo. Hoy en día, pues Avianca está discutiendo en redes sociales si el Estado colombiano debe invertir en su salvamento o no. Es decir, ahí hay una cantidad, eso ya hace parte de la dirección, es decir, no es y no puede serlo
indiferente para el presidente de Avianca que se esté discutiendo hoy públicamente por parte de la sociedad colombiana y de todos los expertos, es decir, un activismo de distintos grupos de interés que hacen que entren en la conversación empresarial de uno. Entonces, obviamente que esa tendencia hace que uno se tenga que preocupar por qué temas debe desarrollar. Una segunda es que pues están irrumpiendo unas marcas muy retadoras. Entonces, hoy en día está uno encontrando marcas que pues equilibran esa oferta de valor. Es decir, uno encuentra ejemplos de esos típicos que oye uno en todas partes como Patagonia, por ejemplo, que son marcas que, aparte de tener un producto de muy alta calidad y muy bien segmentado y lo que sea, están ofreciendo una forma de hacerlo, que es lo que decía ahora Víctor sobre el tema, sobre la frase con la que iniciaba. Y es que las personas están preguntando no solamente qué es, sino cómo lo hace uno. Muy importante eso. Entonces ese cómo lo hace uno, eso responde a la pregunta, ¿cómo lo hago? Y obviamente ahí entra una cantidad de temas de tendencia. Obviamente está todo lo ambiental, obviamente está todo lo social, que además de eso hay que decirlo, ya trascendió en la esfera de la responsabilidad social. Y no se trata de donar ni de tener un ejercicio, digamos, altruista, sino se trata realmente de eso que estoy llamando la oferta de valor extendida. Es decir, bueno, usted me vende qué, pero qué es lo que le ofrece aparte a esta sociedad, cómo lo hace, ¿no? Que eso, pues hay muchos ejemplos de eso. Voy a mencionar algunos del caso colombiano y uno que me parece muy relevante en esta coyuntura. El caso de crepes, sí, es un restaurante de crepes, pero es todo lo que viene con la oferta de valor de crepes. ¿Sí? Todo lo que viene, que sean unas madres cabezas de hogar las que estén atendiendo, que sea un emprendimiento de una pareja universitaria, que tengan una forma estética de hacerlo, que tengan una cantidad de cosas que componen todo ese proceso, esa oferta de valor final y que hacen que a la gente le parezca, como dicen ahora nuestros hijos, muy cool, pues hacer parte de crepes, no solamente porque la comida es rica, sino por todo lo que eso conlleva. Y otro ejemplo que me parece muy relevante en esta circunstancia de pura coyuntura es lo que le pasó a Cine Colombia. ¿Sí? Cine Colombia es una casa de cine, como las 4 o 5 que hay en el mercado, que tomó una decisión de de comunicar que están, pues, que están con las personas y pusieron unas pantallas en barrios donde la gente puede salir a ver cine gratis. Y al comunicar eso están comunicando valores. Entonces, lo que me está preguntando yo le respondo de la siguiente manera. Son los valores que escogen las organizaciones, los valores que además tienen que devenir de una realidad. Esos inventados se nota cuando las organizaciones no tienen esos valores y los quieren promover, y se nota cuando los tienen a fondo y cuando creen en ellos y los promueven. Y cuando se promueven esos valores, lo que ocurre es que las personas, las sociedades, los consumidores, los reguladores y todos los que componemos la sociedad, pues entendemos esa organización de manera más cercana y nos podemos conectar a ella y generamos eso que yo llamé actitudes de apoyo. Lo compro, lo recomiendo, lo defiendo en una conversación de amigos, etcétera, etcétera. Entonces esa sería la respuesta. Listo. Leo, vos mencionabas, y digamos que hoy en día todos los economistas mencionan eso. Ayer estábamos en un foro también con la gente de ACRIP y estaba Mauricio Rivera invitado. Mauricio pues es un economista bien reconocido y todo el mundo dice evidentemente vamos a entrar en una recesión y vamos a entrar en una recesión mundial. Eso es una realidad. Colombia va a entrar, las proyecciones en Colombia en crecimiento, digamos, la más optimista dice que vamos a decrecer en un 2.5, la más pesimista en un 10%. El tema, digamos, no se ve fácil. Pero aquí la pregunta es, bien, si salimos a una recesión, ¿cómo le ayuda la reputación, ¿sí?, a una organización, a una empresa, a sobrepasar, digamos, todo este tema, digamos, de la recesión que vamos a tener? No es esto solamente un tema económico. ¿Cómo se pueden, digamos, apalancar las compañías en los temas de reputación para poder trabajar, digamos, y salir adelante en esta etapa de recesión? Porque la reputación es un ahorro. Las organizaciones ya tienen la reputación que tienen hoy en día. Y habrá unas que en esta coyuntura aprovechen mejor las circunstancias para promover digamos, esa percepción reputacional, pero esas organizaciones ya lo tienen. Es decir, que lo que va a ocurrir es que lo que yo llamo las actitudes de apoyo, pues se van a ver reflejadas en esta coyuntura de manera especial. ¿Sí? Entonces,
Entonces, vuelvo y digo, nos está pasando de manera permanente, esa reflexión permanente que hacemos frente a todas las cosas que nos está dando la pandemia, pues, no sé, quisiera comprarle al restaurante que no vota a sus empleados, quisiera comprar la ropa de la casa bueno, la casa de moda que se encargó de poner a hacer tapabocas y, y material para los médicos. Quisiera estar en un banco que haya ido mucho más allá pues, de bajarle los intereses o que haya mejorado sus productos y servicios y que se haya involucrado en la crisis. Las personas vamos a tener mucho más a flor de piel ese comportamiento esperado. Es decir, vamos a asociar de manera mucho más fácil el juicio de valor a esas empresas que fueron construyendo su reputación. ¿Sí? Entonces, vamos a preferirlo y cuando yo hablo de las personas, hablo en general de todos los grupos de interés que conforman una sociedad. Entonces, a esas organizaciones el Estado les va a facilitar más procesos de financiación. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo de Avianca, es decir, hoy en día se generó toda una disputa muy grande en redes sociales, fue tendencia el hecho de que se haya puesto sobre el tapete si se financia o no Avianca. Yo creo que Avianca es una organización que a pesar de sus problemas, mantiene unos niveles reputacionales importantes y yo creo que eso permite que haya mucha gente que defiende y diga, no, pues hay razones por las cuales hay que proteger a Avianca. Entonces, la reputación nos va a permitir que esos comportamientos de esos grupos de interés que me regulan, que me compran, que me promueven, que me prestan, que se relacionan conmigo de muchas maneras, pues esos comportamientos van a ser mucho más beneficiosos y por lo tanto van a permitir que las empresas naveguen en esta crisis de una mejor manera y puedan sobrepasarla de una mejor manera. Si yo logro que la reputación sea la punta de lanza con la cual yo me interrelacione de aquí en adelante, pues yo voy a generar una sostenibilidad de mi negocio en el inmediato futuro y obviamente en el más largo plazo. Muy bien. Ahora, digamos, pasemos un poco de lo general y un poquito abstracto. Digamos, yo tengo una mentalidad en donde me sirve mucho entender de manera práctica cómo es que esto opera dentro de una organización. Entonces, aquí viene una pregunta y es, ¿cómo de manera práctica, ¿sí?, la gestión de una reputación o de la reputación organizacional, ¿sí?, puede contribuir a los objetivos de mi negocio? ¿Cómo se maneja eso en el día a día, si queremos decirlo? Si aquí hay un empresario y le dice, oiga, Leo, hermano, yo necesito que usted me ayude a construir esta vaina, ¿cómo se construye esto de manera práctica específicamente? Pues yo quisiera mencionar 3 elementos fundamentalmente. He mencionado ya uno que es, pues, lo que tenemos que hacer en este momento es comunicar. Voy a poner otro ejemplo bien duro. Ayer salió el estudio que sale periódicamente, el estudio que hace Inbamer Gallup, que es el Gallup Poll para Colombia, que lo hace desde febrero, si no me equivoco, desde junio de 1994. Un estudio de más de 25 años que lo que hace es hacer las mismas preguntas a la sociedad colombiana para mirar la evolución de eso. Y obviamente era previsible que esas, no sé, tal vez 100 preguntas, haya una gran sorpresa de más de 40. ¿Qué significa una gran sorpresa? Es que las tendencias cambiaron radicalmente. ¿Sí? El presidente Duque, entre lo que ganó de percepción positiva y perdió de percepción negativa, pues hizo un giro pues, que no se ve sino muy pocas veces en el ámbito público colombiano. Estábamos hablando de un presidente con una desfavorabilidad cercana al 70% y hoy pasa al revés, que el presidente Duque tiene una favorabilidad del 70%. ¿Cuáles son los elementos que creo que son importantes ahí? Lo primero es que comunicó de manera periódica. Todos los días el presidente sale, pone la cara y dice, mire, aquí estoy, y está comunicando de manera periódica. Fíjense que hubo una transición de esas alocuciones al principio, esas alocuciones viejas, serias, ¿sí?, que vienen haciéndose en Colombia desde que está la televisión abierta y pública, pues que se pueden ver, y hoy en día, pues el presidente arrancó haciendo eso y creo que evolucionó de manera correcta hacia sentarse y todos los días tener una conversación. Entonces, lo primero es hacerlo periódicamente. Esa sería la primera observación. La segunda
es que esa comunicación debe ser muy transparente. Y en medio de una crisis como esta, pues nadie sabe lo que viene. Todas las herramientas que teníamos para prever el comportamiento del entorno, pues están pues en este momento locas, pues porque obviamente nadie puede predecir pues absolutamente nada porque dependemos de demasiadas variables que son impredecibles. ¿Cuándo va a llegar la vacuna o el tratamiento? ¿Cuánto se va a demorar el pico? ¿Cuánto va a durar la recesión? Bueno, una cantidad de cosas que pues obviamente son muy difíciles de predecir. Entonces, esa conversación transparente de decir, mire, yo no sé, yo no tengo ni idea, yo me equivoco, como creo que lo ha hecho el gobierno de muchas maneras, pues permite que las personas lo veamos y entendamos que hay una comunicación transparente, que hay una equivocación que plantea las equivocaciones y los errores, que creo que es un tema fundamental y las empresas creo que lo pueden hacer. Ahora las empresas dijeron, bueno, no voy a votar a mis empleados, pero después de 2 meses de no producir, pues van a tener que cambiar el discurso. Yo creo que decirlo de manera transparente y constante y seria y de fondo me parece que es un buen camino. Y el otro elemento que me parece que es muy clave que podemos ver en la comunicación pública del presidente es que empezó a cambiar su forma de comunicar, de eso de yo hablo y usted oye en una locución, a yo me siento a conversar con ustedes. Entonces el presidente está ahí y le abre en la cámara a un señor por allá en el Quindío que dice que, presidente, yo tengo una cita el miércoles, yo puedo ir a la cita. Entonces el presidente le contesta, entonces se genera una comunicación de doble vía que sería el tercer elemento que me parece muy relevante. Eh, dicho eso, creo que hay unos elementos que son relevantes ahí también y es que las empresas deben comunicar la extensión de su propuesta de valor, ¿sí? Es decir, no ganamos o sonamos inoportunos u oportunistas, mejor, si yo digo que es que mis productos son de gran calidad y de buen precio. Sí, creo que en este momento ese discurso pues está totalmente inapropiado. La extensión de la propuesta de valor tiene que ver, listo, ¿usted qué va a hacer para mejorarle la situación a este país o a esta sociedad o a su entorno? Que tiene que ver con ir mucho más allá de esa oferta de productos y servicios de la que he mencionado, la que me he referido varias veces. Lo segundo es que está ocurriendo un fenómeno que pues es evidente y que lo estamos viendo en este preciso momento y es que tenemos que hacer la transición online. Es decir, las empresas tienen que entender que el mundo online pues funciona y que tenemos que conversar ahí por lo menos por los próximos meses de manera, digamos, creo que eso es una verdad que nos toca a todos. Y creo que ahí quisiera mencionar lo que está pasando y es que se han disparado todas las audiencias en términos de los canales disponibles. Tanto los noticieros de la televisión como las emisoras de radio, como los impresos, eh, específicamente los impresos en su expresión online, es decir, en sus contenidos online, han disparado la, eh, pues el número de usuarios y el número de personas que lo estamos viendo. Acabo de ver hace unos minutos un reporte que da cuenta de que ese porcentaje de aumento en las interrelaciones digitales de los medios de comunicación subió cerca de un 40% en un mes. Estamos hablando de que los ratings de los noticieros de televisión se duplicaron en todos los casos, en el caso de los más chiquitos, más que se duplicaron. Es decir, que lo que estamos viendo es que estamos entrando con mucha más fervor y con mucho más interés a tomar noticias de ahí. Pero creo que en ese caso, en ese sentido, el mundo online es clave para poder pues, lograr esa comunicación. Si no, no estaríamos sentados en esta conversación. Y lo otro es que hay un elemento también que ha sido medido y generalmente no lo he hecho mucho en la conversación, por eso quisiera poner a disposición de los participantes que nos acompañan un par de documentos que dan cuenta de cómo estos elementos que estoy mencionando hacen parte de unas reflexiones a partir de datos, ¿sí? Lo que está pasando hoy en día con la conversación de las empresas es muy relevante. Menciono un par de datos. Un primer dato es que las compañías que están comunicando su oferta de valor extendida, es decir, lo que están haciendo por la crisis, aumentan su reputación de manera relevante. En un estudio que se hizo hace menos de un mes en España, que lo hizo el Reputation Institute, se midieron las 100 empresas, digamos, más tradicionales en términos de crecimiento, las que reportan mayor crecimiento en España. De esas empresas, se hizo una encuesta a nivel nacional a los ciudadanos españoles
y los ciudadanos contestaron que conocían el 45% conocía la comunicación de esas empresas. Y las empresas que comunicaron lograron una ventaja reputacional, aumentaron su reputación 18 puntos frente a las empresas que no lo hicieron, que disminuyeron su reputación 2 puntos. Es decir, que la comunicación hace parte de ese ejercicio de gestión empresarial, como le he mencionado antes. Y creo que en ese sentido, lo online, digamos que ocupa un lugar relevante porque necesitamos contarlo, usar los medios tradicionales, pero los medios tradicionales usados de manera específica, de manera mucho más relevante por sus canales online. Y un último elemento que quisiera mencionar es cómo la co-creación, el trabajo conjunto que se hace entre distintas organizaciones, un par de empresas se unen, un gremio y una empresa se unen y logran presentar esa oferta de valor, también ha generado unos impactos en términos de reputación muy grandes. Entonces, en términos generales son como esas buenas prácticas. Si yo me comunico de manera periódica, si me comunico de manera transparente y si me comunico buscando que sea de doble vía, es decir, que yo pueda retroalimentar mi conversación, creo que las empresas pueden tener unos escenarios ganadores en esta coyuntura. Bien, ahora le pregunto una cosa porque pues, yo ayer estaba también, digamos, en el foro que estaban poniendo precisamente todos esos datos del crecimiento de ratings en televisión y de la consulta que había en medios de internet y todo eso nuevo. Y la verdad están disparados, o sea, realmente como que el foco que se está poniendo ahorita ahí para los consumidores y eso pues es muy importante. Pero al mismo tiempo, digamos que siento que los medios, tanto los medios de televisión, los tradicionales, los escritos tradicionales online, pero al mismo tiempo las redes de alguna manera nos tienen contaminados, ¿sí? Nos tienen contaminados con un mundo de información y de cosas que están sucediendo, que algunas son ciertas, algunas no son ciertas, todo eso, digamos, es muy difícil de saber qué pasa. Si usted tuviera ahorita que, por ejemplo, si yo tengo que comunicar en tiempos de pandemia, ¿sí? Toda esa nueva oferta de valor mía o eso que quiero comunicarle realmente a los demás para que genere una mejor reputación en mí, ¿cómo puedo hacerlo con toda esa contaminación que hay en este momento? Pues fíjese que a un estudio del Reputation Institute que hicieron en Italia hace menos de 3 semanas, para ver de dónde se estaban informando los ciudadanos, dio cuenta de que la televisión es el medio donde más nos estamos tomando la información. El 80.7% de los italianos ven la información por televisión. El desarrollo de la pandemia, que en el caso de los italianos fue un tema, o está siendo un tema muy complejo. En el segundo lugar estaban las redes sociales con el 51, luego los periódicos con el 43 y la radio con 38. Las redes sociales, segundo con 51. Pero cuando le preguntan a esos mismos ciudadanos en términos de credibilidad a qué le apuestan, las redes sociales pierden toda su credibilidad con menos de un 5%. Es decir, yo la consulto, pero yo no les creo. Entonces, digamos, lo primero que lo pensaría yo es, nos toca traer a los ejercicios de planeación estratégica de la organización al chief de comunicación de la organización. Tiene que hacer parte de esa conversación. Yo necesito que el mundo corporativo esté metido ahí, que entendamos que lo que tenemos que gestionar es una organización por grupo de interés, ¿sí? Es decir, tenemos que gestionar nuestros clientes, pero tenemos que gestionar otros grupos de interés críticos, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, bueno, y una cantidad de grupos de interés que realmente en este momento afectan de manera relevante la operación y nuestro negocio, nuestra sostenibilidad futura. Entonces, lo primero es tenerlo adentro. Eso me parece que es muy clave y que las conversaciones tienen que estar ahí. Ya mencioné que... Y ahí diciendo una cosa, y es normalmente, pues cuando uno va y mira en las organizaciones, ese es un cargo que no hace parte de la mesa de los grandes. Es un cargo que está en otro lado. Pues las organizaciones que mejor gestionan la reputación y que son reconocidas tienen equipos y tienen unas estructuras para la gestión de la reputación muy serias. Yo me referiría, por ejemplo, a Bancolombia. Bancolombia tiene una jefe, una chief de reputación que va al más alto nivel directivo. Y por eso Bancolombia es una de las 5 organizaciones más reputadas del país, perteneciendo a un sector financiero que tiene una reputación regular, digamos. En las escalas que se usan, el sector financiero tiene más o menos el 75% de las escalas, es decir, que
en una escala de 1 a 100 está más o menos entre 70 y 75, y Bancolombia está obviamente en el percentil 5 de mejor reputación del país en todos los estudios que hemos podido ver. Entonces, digamos que sí, desafortunadamente hay todavía algún rezago y creemos que, digamos, hay una oficina de prensa que saca comunicados, pero también hay organizaciones y cada vez más que entienden la comunicación y la reputación como lo que es. Es decir, hoy en día, como un CEO de una compañía no hace relevante la gestión de los intangibles si lo que nos está diciendo el mercado es que las 35.000 empresas que listan en la bolsa de valores del mundo, la mitad de su valor está representado por los intangibles. Entonces yo tengo que gestionarlos. La mitad del valor de las organizaciones, en muchos sectores mucho más, hay sectores donde esa intangibilidad es mucho más alta, entonces yo tengo que gestionarlos y tengo que gestionarlos porque si no, pues obviamente pierde valor mi organización. Y como ponemos a un presidente de una compañía para que le valore la organización, pues yo creo que esto es muy importante. Entonces creo que esa concepción de tener un ejecutivo o una ejecutiva que esté en el equipo directivo en este momento más que nunca, eh, eh, aportando lo que debe aportar, los 2 o 3 elementos, la lectura del entorno. A los colombianos hace 3 meses le parecía que el tema, que el medio ambiente en el país iba pésimo y que el presidente de la República iba por muy mal camino. 3 meses después, los colombianos creemos que el medio ambiente está en su mejor momento y el presidente tiene unas favorabilidades, digamos, muy altas. Entonces, si uno no entiende lo que pasa con el entorno, los cambios que está teniendo, pues las decisiones que está tomando pues pueden ser equivocadas o pueden pues tener tropiezos en el proceso de implementación. Entonces, un tema que es muy relevante es traer a esa persona. Es una práctica, digamos, una muy buena práctica que se está implementando en Europa y en Asia, en los Estados Unidos, está implementando esa práctica de desarrollar un modelo de gestión de la reputación y tener una persona que gestione el modelo, que logre gestionarlo a partir de mediciones y a partir de métricas que nos permitan gestionarlo de manera adecuada. Entonces, lo primero es eso. Y luego está que hay que hacer un plan. Yo no hablaría de estrategia, pero sí un plan. Es decir, para los próximos 6 meses las compañías tienen que tener un plan de comunicación totalmente distinto del que tenían, porque como mencioné al principio, su negocio cambió, las expectativas cambiaron, los comportamientos cambiaron y yo tengo que salir a comunicar de manera periódica, de manera transparente lo que estoy haciendo, en qué me he equivocado, en qué he acertado, y eso va a permitir a las organizaciones pues navegar de una manera mucho más segura y lograr sus objetivos, especialmente el objetivo que todos queremos y es que pasemos por esta crisis de la mejor manera. O sea, más o menos eso que uno antiguamente decía, no, la gente se dará cuenta pues de que yo estoy haciendo bien las cosas, eso no aplica. O sea, si las hago bien, tengo que hablar de eso. No, pues, obviamente, pues en una era donde el activismo y las redes sociales y todo lo digital está a la mano de todo el mundo, pues si yo me espero a que la gente se dé cuenta, pues todas me van a ganar. Hoy en día nadie se está esperando. Hoy en día yo estoy enfrente comunicando lo que, como decía Víctor al principio, es decir, no lo que vendo, sino cómo hago todo lo que hago, todo mi sistema de valores, que es lo que, y vuelvo y digo, eso es un tema, hoy en día tiene que ver con lo económico, con lo financiero. BlackRock le dice, muéstreme sus números, pero muéstreme su oferta de valor, y yo le digo a mis 30.000 millones de euros que tienen en las bolsas de Europa, ¿dónde ponen la plata? Si se trata de decisiones al final de racionalidad económica, donde hay ahora unos factores que hacen parte de ese ejercicio de toma de decisión. Entonces, hoy en día, pues si no cuenta, pues entonces el señor no va a recomendar su organización, tienen que contarlo. Es decir, pueda que existen organizaciones, y de hecho en Colombia hay unas, que de manera muy increíble tienen unas ofertas de valor extendido muy importantes, nosotros todos conocemos, pero que no se lo cuentan a nadie, ¿sí? Y eso no contárselo a nadie tiene un efecto negativo y un efecto nocivo en este entorno que estamos viviendo. Alguna vez, Leo, hace algunos años, yo, digamos, tenía una conversación con usted y le decía, por ejemplo, en términos de generar algo de reputación o de recordación en los demás, cómo, por ejemplo, algunas empresas o algunas marcas pueden apropiarse de algunas temáticas como relevantes para la sociedad, ¿sí? Entonces uno ha visto que Bancolombia ha sido un ejemplo, digamos, en los temas que tienen los noticieros y
y, digamos, saca temas de emprendimientos, temas sociales y todo lo demás. Entonces se han ido apropiando de algunas temáticas específicamente. Dentro de una práctica, digamos, de generar reputación, ¿usted recomendaría que alguna empresa se apropiara de alguna temática y trabajara, digamos, persistentemente sobre eso? ¿O debe ser una oferta un poco más amplia? ¿Cómo lo ve usted? Ujú. Si bien la reputación viene de las percepciones, ¿sí? Las percepciones devienen de la realidad, generalmente, ¿sí? Ahí es decir, yo me comporto de una manera porque así soy, la gente me ve comportarme de esa manera y percibe sobre mi comportamiento. Pero digamos que las percepciones vienen de la realidad, es decir, de la manera como me comporto es que yo creo la realidad. Entonces, a la pregunta es, claro, son las organizaciones las que deben elegir cuáles son esos valores que deben promover dentro de sus grupos de interés, dentro de su entorno. Porque obviamente dependiendo de su negocio, del objetivo del negocio y de los valores con los que se gestionan ese negocio, pues seleccionarán esas que usted llama temáticas, ¿sí? Entonces, hay muchas expresiones de esas temáticas en las organizaciones. La selección debe ser de adentro hacia afuera, no es un consultor que le diga, venga, póngase a hablar de medio ambiente que está de moda, sino es la concepción de la organización, de cómo opera y de cómo presenta su oferta de valor, la que debe definir digamos, la selección de los valores que debe promover, ¿sí? Las organizaciones todas tienen un valor, cuando hacen estrategia definen un valor. Y desafortunadamente, pues a veces se generan 10 sistemas de valores distintos, pero son los valores asociados a la estrategia de negocio los que determinan cuáles son los territorios donde yo debo hablar. Y eso lo hacen las organizaciones que gestionan la reputación. Refiriéndose otra vez al tema de Bancolombia, pues Bancolombia tiene unos territorios de reputación donde viene comunicando consistentemente hace muchos años y obviamente que al ser reiterativo, al ser claro y al ser transparente, al ser sincero, pues logra que las personas entendamos que Bancolombia no es un banco solamente que es grande y que tiene muchas sucursales y que tiene mucha plata para prestar, sino que se comporta de una manera y que además cree en esa manera a partir de muchos comportamientos que se pueden evidenciar. Entonces yo diría que lo primero es que esa selección de valores es alineado con la estrategia de negocio, que debe ser elegida por obviamente la alta dirección de una organización, pero también hay un elemento que usted ha mencionado y es que pues si no lo comunico, pues difícil. Entonces son esos tres elementos. Entonces es decir, ¿usted qué recomendaría? Pues ahora, en este específico momento, yo creo que los valores reputacionales cambian, ¿sí? Porque puede ser que una organización tenga, y me parece bien elegido, como un valor reputacional, algo que está asociado a su eficiencia operativa, ¿sí? Es posible eso. Hoy en día yo creo que eso no resulta buena idea, pero seguramente habrá otros valores que están mucho más acoplados a la actual circunstancia, ¿sí? Hay unos valores que obviamente están ahí, digamos, eh, eh, la agilidad para moverme en el entorno, cómo me acoplo a esta nueva circunstancia. Obviamente lo he mencionado, la honestidad con la que esté conversando, y obviamente uno que es muy clave es la empatía, que es obviamente darme cuenta, pues que estoy en un momento en el que en un país como Colombia, pues la recesión significa que mucha gente va a aguantar hambre. Hoy el DANE daba el resultado de empleo y se destruyeron más de 1 millón de empleos. No tengo clara la cifra en este momento, pero pues digamos a lo que vamos a abocarnos en unas pocas semanas es que pues el resultado de la pandemia es una crisis económica que va a perjudicar pues obviamente los indicadores de pobreza y que la gente realmente, perdón que lo diga de esa manera, pues aguante hambre. Lo que las empresas logren comunicar de empatía porque realmente lo sientan, porque claramente hay muchos empresarios que sienten con empatía el país y que esas empresas seguramente se van a comportar y los van a ver naturales en ese comportamiento y van a obtener unos beneficios enormes. Sí, ahí digamos, y tal vez, no sé si es una reflexión o una pregunta, es que ahorita me venía cuando lo oía hablar y era, en un país que a veces tiene que está como tan polarizado, ¿sí? Como con, digamos, dos lugares claramente definidos y un centro no tan definido. ¿Cómo hace una organización específicamente para escoger esos valores que quiere promover? ¿Sí? ¿O cómo los escoge? Entonces yo me ponía a pensar porque a veces si lo escojo de un lado, entonces dejo la otra mitad de la población por fuera y eso. Usted me aclaraba de alguna manera también los de este momento son distintos, ¿sí? Y son distintos porque pues se están poniendo sobre la mesa valores distintos que usted mencionaba, por ejemplo, como la empatía, ¿sí?
el ser un poco más solidarios con los demás. Y aquí quiero leer precisamente uno de los comentarios que nos hicieron en el chat que dicen, buenas tardes, considero que un factor importante que impactará en la reputación de las empresas será el manejo y atención que le dieron a sus colaboradores y qué transparentes fueron con sus comunicaciones. También de qué forma adaptaron su negocio para ofrecer servicios a la comunidad. ¿Qué opina usted del El tema de los equipos y el tema laboral es un tema de mucha relevancia. La conversación de las empresas pasa en primer término por ver cómo se comportan frente a sus colaboradores. Yo creo que eso es súper clave, ¿sí? Y entonces usted pregunta o hace la reflexión y dice, pues, ¿cómo lo elijo? Yo creo que las organizaciones tienen una inercia, ¿sí? Es decir, los valores no se inventan de un día para otro. Cuando uno entra a una organización como consultor o si fue empleado de una organización, pues uno entiende que eso tiene una historia y que esa historia se ha venido desarrollando y las organizaciones tienen historia y tienen una inercia reputacional. Entonces yo creo que es como el talento de los directivos para entender esa historia en el entorno, porque si están fuera del entorno pues no funciona, para entender qué de eso que cargan como historia reputacional sirve en este momento a la sociedad y le permite comunicarse de manera más adecuada y construir reputación en este entorno de crisis. Entonces, digamos que eso es un poco, de todas maneras, no se trata de esto cambió, venga, revisemos y volvamos, recompongámonos, que yo creo que la mejor forma es como compararlo con una persona. Yo no puedo, o queda muy mal que en 15 días yo cambie mi comportamiento y sea otra persona totalmente distinta. Eso pues, no funciona bien. Lo mismo pasa en las organizaciones. La reputación es un constructo que se demora muchísimos años en construirse. Y a diferencia de los lugares comunes que mencionan, se demora muchísimo tiempo en destruirse también. Sí, es decir, en los ejemplos básicos y poco elementales que yo pongo es si yo llego 100 veces puntual a una reunión que yo tengo periódica con usted, yo me puedo dar el lujo de llegar a la 101 y usted va a decir que yo soy la persona más puntual. Inclusive de pronto puedo llegar hasta 10 veces tarde después. O sea, me puedo dar unos lujos porque construí la reputación de que soy una persona muy puntual. Lo mismo pasa con las organizaciones. Las organizaciones tienen una reputación, la tienen hoy. ¿Sí? Y lo que, digamos, el llamado que uno puede hacer desde el área de conocimiento de la reputación es que lo que tenemos que hacer es elegir muy bien esos valores que ya están ahí para comunicarlos de una manera adecuada y sobre todo evidenciarlos, porque es decir, este es el momento de la verdad, como dicen en unos campos del conocimiento de la administración, el momento de la verdad donde uno va a ver cómo es que se comportan las instituciones, qué es lo que van a ofrecer a la sociedad, venga a ver qué es lo que van a ofrecer. Y yo creo que ese ejercicio de pensamiento debe partir de la alta dirección y debe partir de un ejercicio, digamos, de sensibilidad y de inteligencia para poder elegir bien su historia, su inercia y acomodarla a la situación, o no acomodarla porque suena feo, sino ajustarla porque todos nos estamos ajustando. Y que eso es como cuando uno pues se quiebra un pie o se quiebra una pierna, pues le toca ajustarse y andar en muletas y como usted está pues enyesado por un tiempo mientras se cura. Yo creo que esa forma temporal en la que vamos a tener que caminar depende pues de quién soy, de quién es la empresa hoy, de qué valores han expresado durante su historia y sobre todo pues obviamente de la inteligencia de sus directivos de poderse incorporar y poderse acoplar a las circunstancias. Leo, una última pregunta aquí que me surge con esto. Usted mencionaba durante la charla y todos fuimos testigos también de muchas compañías arrancando este cuento de pandemia diciendo no voy a despedir empleados. Pero hay una restricción de recursos, o sea, definitivamente los recursos no son ilimitados. Para ninguna organización en el mundo, para ninguna organización son ilimitados. Y no sabemos esto cuánto se alargue, pero pues como lo estamos viendo se va a venir alargando, ¿sí? Y posiblemente no el encierro total como el que estamos, pero sí algunos encierros distintos y eso puede tomar hasta que no haya una vacuna, posiblemente digamos, los más pesimistas dicen 1 año y medio, algunos dirán 6 meses. Esas empresas que comunicaron eso, sí, de alguna manera al principio de todo este cuento y comunicaron una oferta de valor y lo que estaban y lo que iban a hacer y que les va a tocar, digámoslo, llamémosle de una manera vulgar, recular, ¿sí? Ahorita a mitad de camino porque no les dan los recursos, o ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo es la manera de manejar eso para que no afecte tanto la reputación? Pues yo mencioné algunos elementos.
por eso la comunicación es tan importante, Eduardo. Porque como el entorno está cambiando, tanto que yo no puedo prever nada. Yo no puedo, yo digo, inicialmente siento profundamente el compromiso de no votar a mis empleados, ¿sí? Pero si no tengo ingresos en 2 meses, pues eso no, pues no hay magia que valga. Entonces, la fórmula es, pues, comunicar. La fórmula es comunicar. Ese es el ejercicio. Las organizaciones tienen que pararse enfrente de sus tribunas de manera honesta y comunicar las cosas. Yo arranqué así explicándolo, como lo podemos entender, con con toda la intención de mantener mi equipo de colaboradores, pero resulta que, pues en este momento llevo 2 meses sin ingresos y ¿cómo hago? Y las personas y los mercados y los reguladores y los medios lo van a entender. Sí, entonces el ejercicio de comunicación tiene que ser, digamos, primero que todo, vuelvo y digo, periódico, transparente, y la comunicación debe ser por grupo de interés. No podemos hablar como si estuviéramos hablando para la opinión pública general. Debe haber una comunicación por cada grupo de interés. Es distinto como le habla a mis colaboradores, como le habla a mi regulador, como le habla a mi proveedor, como le habla al medio. Es muy distinto. Las organizaciones tienen que tener un plan de comunicación para este momento, para poder contar y generar verdad. Esa es la base de cualquier ejercicio de construcción de la reputación. Bien. Y hay una pregunta del público, dice. Yo soné como un presentador de televisión. En un momento de la historia en donde se plantea la aceleración de ciertos procesos sociales, cómo este se puede aprovechar en el tema reputacional? En este momento de la historia se plantea la aceleración de los... perdón. ¿Cómo esto se puede capitalizar en el tema reputacional? Todo, digamos, la aceleración de ciertos procesos sociales. ¿Cómo lo podemos aprovechar para eso? De ciertos procesos sociales. En este momento de la historia se plantea la aceleración de los procesos sociales. ¿Cómo esto se puede capitalizar en el tema reputacional? Pues yo creo que ahí tiene la respuesta a la misma pregunta. Es decir, lo primero que tengo que hacer es leer muy bien eso que llamamos los cambios sociales. Las organizaciones tienen que leer muy bien. Un tema fundamental para la construcción de la reputación es la lectura del entorno. Por eso la reputación se mide. Usted contrata un estudio de reputación y paga un estudio con datos duros y puros y cuáles y cuantis, recoge la información, la mete en un modelo, le produce unas brechas y la gestiona, ¿sí? Entonces, la lectura del entorno es clave. Entonces, si la lectura del entorno, en este caso un entorno macro, global, que es una recesión económica, pues yo tengo que leerla. Lo primero que empezó a pasar con la reputación en Europa y en Asia, que estamos viendo ahorita nosotros en Latinoamérica, es que esas sociedades empezaron a medir. Todas esas organizaciones empresariales y todas las instituciones que están ayudando a las empresas a construir reputación empezaron a medir. Uno ve mucha data de Ipsos y del Reputation Institute y de Edelman que están tratando es precisamente de reconocer y de sistematizar esos cambios sociales a los que se refiere la persona que hizo la pregunta. ¿Cuáles son los cambios sociales? ¿No? Pues los cambios sociales, la data está diciendo que hay 2 elementos fundamentales, incertidumbre y miedo. Entonces, si eso es lo que yo estoy leyendo, entonces yo debo actuar en consecuencia con eso. Es decir, si yo sé que lo principal es el miedo y la incertidumbre, mi comunicación y todas las acciones de reputación que yo haga tienen que tener en cuenta ese entorno. Entonces, la primera cosa que creo que es fundamental para las organizaciones empresariales hacer en este momento es leer muy bien el entorno. Estas encuestas que salen y nos la dan gratuitamente, pues hay que mirarlas. Es increíble que en este momento pues haya unas tendencias enormes, como por ejemplo que los políticos, usted habla ahora de derecha e izquierda, pues esos están desaparecidos. No están en la discusión pública en este momento, o que hayan aparecido en la discusión pública los temas regionales. Estamos hablando de región como hace 30 años no se hablaba. Todos esos elementos del nuevo discurso, las instituciones, el ejército venía en picada en términos de reputación y acaba de ser un repunte enorme. Lo que les mencioné con el tema del medio ambiente. O sea, hay una cantidad de temas en la agenda pública que se pueden leer y que nos permiten entender el entorno. Ahora, también es muy importante entender el entorno inmediato de la organización. Es decir, entender es mirar qué está pasando con sus colaboradores, medir eso, hay que medirlo para poder Ahí entrar. hay una pregunta, Leo, perdón, porque que me parece chévere hacérsela, y es, y excúseme, le robo un par de minutos más de su tiempo y a los demás. Y dice, ¿se puede hablar también de reputación interna
para no afectar el engagement de los empleados con la organización? La data, digamos, creo que la data más respetable que yo conozco en términos de reputación es la del Reputation Institute, hoy se llama RepTrak. Esa data, que tiene 25 años midiendo las 15 economías más grandes del mundo, hace una correlación estadística, es decir, esto se trata de técnica, de la manera en que uno coge datos, millones, trillones de datos y los itera para encontrar cierto tipo de tendencias. Y hay una tendencia que dice que eh, la reputación de las organizaciones, la correlación de la reputación de una organización con todos los grupos de interés comparada con su grupo de colaboradores internos tiene un R cuadrado de más de 0,85, lo que quiere decir que la correlación es altísima. Lo que quiere decir después de eso que uno puede medir la reputación de una organización entendiendo la reputación que tienen sus colaboradores, tanto del comportamiento de la organización como del comportamiento de los grupos de interés, ¿sí? Entonces, claramente, medir la reputación es la medida más cercana, la reputación interna, es la medida más cercana que yo tengo. Lo que puedo echar a la mano rápidamente, yo puedo medir la reputación de mi organización en una semana y tener resultados, y me permite entender en dos dimensiones: cómo está esa reputación internamente, es decir, qué está pasando internamente, pero también qué está pasando externamente, porque acuérdense que los colaboradores son los que están en la calle percibiendo la reputación de la organización en distintos grupos de interés. Todos los empleados de una organización tenemos la labor de, pues, entender los clientes, entender el gobierno, entender los reguladores, entender el proveedor. Entonces, como lo entendemos bien, yo puedo suponer que ese entendimiento me va a ayudar también a entender la organización internamente, pero también entenderla hacia afuera. Entonces, medir la reputación interna, yo creo que es una jugada fácil, es una jugada que no requiere muchos costos económicos y que me permite, digamos, actuar con base en datos y con base pues, en experiencias y en cosas que me sirven para actuar mejor. Tiene apagado el micrófono, tiene apagado el micrófono. Perdónenme, Leo, aquí una última que me parece chévere también, porque muchos de los que estamos aquí somos pymes. Entonces me preguntan, ¿cuáles son los indicadores de reputación que las organizaciones pymes podríamos trabajar? Y con esa pregunta, un beso también para Caro. Pues sí, el mundo de las pymes es, pues no soy ningún experto ni algo cercano. Claro que toda esta teoría y todos los datos que existen, pues se suponen para las grandes empresas, para las organizaciones que conforman de manera relevante las economías. Pero yo creo que ocurre lo mismo, digamos, con la reputación de una persona muy importante y la reputación de una persona común como yo, pues se basa en los mismos principios, en su comportamiento, ¿sí? Entonces, digamos que también las pymes vamos a enfrentar esta crisis a partir de la reputación que hemos construido. Y también tenemos que tener en cuenta esos mismos comportamientos. Conversar y hablar con la verdad, y lo mismo que hemos dicho, comunicar permanentemente, hacer ese mismo ejercicio, es lo mismo. El tamaño, creo, pues obviamente que nosotros que somos pymes y que somos consultores, pues nos encargamos de acompañar a esas grandes organizaciones en ese ejercicio, y pues muchas veces no nos miramos hacia adentro, pero creo que el principio es igual para todas, aplican los mismos principios. Bueno. Leito, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversa. La verdad, por lo menos nos da un montón de luces a todos. Yo era medio ignorante en el tema y creo que me voy con mucha inquietud, mucho más conocimiento y muchas más ganas de que conversemos más en detalle todos estos temas. Te quiero agradecer un montón por eso. Que hay mucha información disponible sobre esto, ¿sí? Es decir, hay muchos datos. Los europeos están produciendo datos todos los días, ¿sí? Y en Colombia también lo empezamos a hacer. Ya van 3 o 4, yo creo que por intermedio de ustedes, de coaching y del foro de presidentes, pues quedarán a disposición esos documentos, pues no solamente los que están saliendo y que conocemos todos, sino los análisis que podamos hacer de ellos. Es muy importante que entendamos el entorno. Lo que va a pasar ahorita lo desconoce y los conoce todo el mundo, y es muy importante conectarnos con eso. Entonces, haremos el mejor esfuerzo aquí en este grupo, en esta comunidad, por hacerles llegar pues todos esos análisis, qué es lo que está pasando, cómo
cómo, no sé, cómo por ejemplo cambian las conversaciones. En Europa ya no están hablando del tema de enfermos y de muertes, sino están hablando de los temas económicos y cómo se siente la gente y cuáles son sus expectativas. Esos temas de la agenda nos ayudan a nosotros, ¿sí? Así como vamos atrás, afortunadamente, en términos de la contaminación de la pandemia. Desafortunadamente vamos atrás en temas de conocimiento, pero nos puede llegar a tiempo para utilizarlos. Entonces sería muy útil. Mi recomendación es, pues tampoco leerse 1.000.000 de cosas, pero sí hay mucha cantidad de información disponible que nos permite eso, pues que nos permite o entender nada mejor para comunicársela mejor a nuestros clientes si somos pymes o si somos presidentes de empresas, pues a entender mucho mejor el entorno y actuar de manera mucho más proactiva y generando obviamente unos escenarios mucho más adecuados y mucho más benéficos en esta crisis que se avecina. Bien, Leo, Muchas muchas gracias a gracias. todos. Y gracias a todos. Y quiero antes de despedirme decirles algo, pues seguimos en Coaching Group con esto. La próxima semana, el martes, a la misma hora, no se pierdan lo que tenemos porque tenemos un webinar con niños, ¿sí? Vamos a traer voces que no hemos escuchado acá, hemos hablado, estamos aburridos de oír a los adultos, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí un foro con niños, 5 niños con los cuales vamos a estar hablando sobre la pandemia, cómo están viviendo esto, qué ven sobre esta realidad para ellos desde su juventud. Y el día jueves tendremos un foro que donde hablaremos de economía. Y dentro de 15 días estamos hablando con adolescentes y además con personas de tercera edad ya para dentro de 21 días. No se los pierdan, que van a estar no solamente divertidos, sino nos van a dar una voz que tal vez ninguno de nosotros ha oído. Leo, a ti un abrazo. Mucho mejor que este sí va a ser eso, claramente. No, Leo, no sabes los comentarios tan chéveres Leonardo, que estás teniendo. Muchas gracias. Sí, señor. Leo. Víctor, un abrazo. Maravilloso, gracias. Leonardo. Gracias por todo. Siempre muy pertinente y con gran entusiasmo. Gracias, Coaching Group. Gracias, Leo. Gracias a todos.